Más razones para la independencia. Independencia es bienestar. Este es el balance fiscal negativo para Cataluña. Este es el expolio español. Pagamos muchos impuestos que van a España y no regresan. El Estado español nos quita más del 10% del PIB, más de 22.000 millones de euros cada año. Esos son 60 millones de euros cada día. 3.000 euros al año por habitante. Un 4% es el que paga el LAN alemán que más contribuye. Cada día tenemos noticias de inversiones a Cataluña aprobadas en los presupuestos del Estado que el gobierno central no hará. Las hará en otras comunidades con nuestros impuestos. La independencia y la regeneración dependen solo de nosotros. Comparativa Unión Europea con Cataluña. El Estado catalán ocuparía el cuarto sitio de la Unión Europea por PIB por cápita. La Generalitat dispondría de un 60% más de presupuesto. La vía autonómica está agotada por la política de discriminación económica que el Estado español ejerce sistemáticamente contra Cataluña. Más de 22.000 millones de euros cada año van a parar a España y no regresan. La independencia y la regeneración dependen solo de nosotros. El proceso independentista tiene que estar atado a una regeneración de la política, listas electorales abiertas, transparencia en el financiamiento de los partidos, incompatibilidad de cargos, declaración de bienes antes y después de ejercer un cargo público. El proceso de independencia ha de estar atado a una regeneración de la sociedad. Tenemos que recuperar la cultura del esfuerzo, que nos es tan propia, del trabajo bien hecho, no a la cultura del pelotazo. Cataluña es una nación. Tenemos derecho a ser libres y a tener un Estado propio. Un Estado propio nos permitirá ser un Estado miembro de la Unión Europea, con los mismos derechos y deberes que el resto. Voz y voto propios en la Unión Europea, la ONU, la UNESCO y en todos los organismos internacionales. El Estado propio nos permitirá que el catalán sea lengua oficial internacional, tener selecciones deportivas, gestionar todos nuestros impuestos, legislar las leyes que nos afecten, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, TGV, autopistas, electricidad, agua, etc. Es decir, decidir y gestionar nuestro futuro. ¿Que cómo se consigue la independencia? Desde el Parlamento de Cataluña, mediante la proclamación unilateral de la soberanía. Se necesitan 68 diputados decididos a declararla. El artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas reconoce el principio del derecho de autodeterminación de los pueblos. En el siglo XX han conseguido ser independientes en Europa 28 países. En el siglo XXI ya van 4 países. Cataluña será miembro de la Unión Europea. En el caso de la antigua República de Checoslovaquia, que dejó de existir en 1993, los miembros del Consejo de Europa acordaron para los 2 nuevos miembros, estados sucesores, el principio de sucesión automática para todos los tratados que la República formaba parte. Vivimos en un país donde es necesario pedir permiso para todo, excepto para una cosa: la independencia.